esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, desde el versículo 1. Y vamos a hablar sobre la paz que nos trae la Virgen María. Les voy a leer de la libertad cristiana. Para esta libertad Cristo nos ha liberado. Manteneos por eso firmes y no os dejéis sujetar de nuevo bajo el yugo de la servidumbre. Mirad, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. Y lo vuelvo a atestiguar a todo hombre que se circuncida, queda obligado a cumplir toda la ley. Os habéis separado de Cristo los que buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia, pues nosotros, por el Espíritu, anhelamos a partir de la fe el fruto de la justicia, porque en Cristo Jesús no tienen valor ni la circuncisión ni la falta de circuncisión, sino la fe que actúa por la caridad. Estabais corriendo bien. ¿Quién os ha impedido obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede del que os llamó. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo confío en vosotros, en el Señor, que no tendréis otro sentir. El que os desconcierta, sea quien sea, recibirá el castigo merecido. En cuanto a mí, hermanos, si predico aún la circuncisión, ¿por qué me persiguen todavía? Entonces habría desaparecido el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os inquietan. Palabra de Dios. Pues hermanos, cuando nosotros leemos una palabra como esta y habla de la circuncisión y de la ley, yo les podría actualizar esa palabra en nuestra realidad humana de hoy. ¿Cuál sería? Hay católicos que creen que se pueden salvar porque vienen a misa de domingo, se confiesan de vez en cuando y de vez en cuando tienen una obra de caridad. Piensan que por cumplir la ley se van a salvar, pero viven una doble vida. Porque cuando no están ni en la misa de domingo, ni en esa confesión, ni tampoco en esa obra de caridad, le pertenecen al mundo. Tienen una doble vida, porque no son católicos 24 horas al día, sino que son católicos de la ley, igual a los fariseos. Por eso, hoy tenemos que entender lo que la Virgen María nos trae. Estamos acá glorificando a Dios por la Madre de Jesucristo y Madre nuestra. ¿Y en qué forma glorificamos a Dios en nuestra Madre, la Virgen María? La glorificamos a Dios en ella al entender que el milagro de la encarnación de Jesús se hace posible cuando Dios renueva la Eva que había caído y nos da una Eva perfecta, la Eva sin pecado, la Eva concebida inmaculada, para que se restaure el paraíso que habíamos perdido, o sea, la nueva Eva de la nueva creación en Jesucristo. Cuando la nueva Eva aparece entre nosotros, aparece un ser humano, pero un ser humano no común. Obviamente que es un ser humano con un privilegio y una gracia que no la tiene ninguno otro. Con esto no estamos colocando a la Virgen María en un estado de divinidad, ni la estamos diosificando. La colocamos como una criatura humana, pero una criatura humana especial. No hay nada de incorrecto reconociendo que Dios ha escogido a ciertas criaturas humanas para oficios especiales. Tenemos criaturas humanas tan especiales como Abraham, como Moisés, como Jacob, como Isaac, como todos los profetas, como todos los apóstoles, pero el más especial de todos los seres humanos se llama María, porque es el instrumento que Dios creó para que su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo, se encarnara en ella. Es más, cuando nosotros leemos las maravillas del milagro eucarístico del anciano y otros milagros eucarísticos, nos damos cuenta cómo se prueba a través de la ciencia humana
que en esa hostia que se convirtió en carne no hay cromosomas de hombre, sino de mujer. Jesús tomó carne, pero tomó la carne de su madre, solamente. Este es un milagro por encima de lo que podamos imaginarnos con la razón humana. Entonces, ¿dónde viene el regalo más grande que recibimos nosotros del Señor a través de María? La paz. Ese es el regalo más grande. ¿Por qué? Porque si algo hemos perdido con el pecado original, y si algo hemos perdido con la pérdida de la inocencia, es la paz. Y por lo tanto hemos perdido el gozo. Cuando yo tuve la experiencia del Señor, esa experiencia mística, el Señor me colocó a la edad de 6 años y me mostró la primera vez que cometí un pecado muy grave. A partir de ese día perdí el gozo y la paz y quedé convertido en un alma triste. A pesar de todos los logros que tuve en mi vida, todo el dinero que conseguí, toda la fama que conseguí, todas las oportunidades de disfrutar todas las cosas que quise en este mundo, siempre fui un hombre triste. Lo disfrazaba muy bien, porque vivía en la euforia del dinero, en la euforia del vino, en la euforia de la lujuria, y eso me hacía parecer como una persona feliz, pero nunca lo fui. Era una persona triste. Y cuando perdí yo ese gozo y esa paz con la que había nacido, la perdí el día que perdí mi inocencia. Ahora, piensen lo maravilloso que es el regalo de Jesucristo en la redención por su encarnación, que sucede a través de la Virgen María. Nos devuelve la paz que habíamos perdido al perder nuestra inocencia. ¿Y cómo recuperamos esa paz y ese gozo? Entendiendo que el camino nuestro es hacia la santidad y la perfección. Pero esa ciencia de encontrar el camino hacia la santidad y la perfección es una ciencia de Dios, la ciencia de la cruz, que tiene que llevarse entre los huesos, caminando con nuestra miseria, entendiendo el pecado que vive en nosotros y jamás descuidándonos de olvidar de que en nosotros habita ese mal que habitará hasta el día que muramos, y nos toca cargarlo, y es nuestra verdadera cruz. Hay personas que creen que la cruz de ellos es la mujer en el matrimonio, o el esposo, o los hijos ingratos, o el no tener dinero, o una enfermedad, o un pariente que les hace la vida imposible, o quién sabe cuántas cosas. Esa es mi cruz, dice la gente. Esa no es la cruz, esa es la multa del destierro. Por la multa del destierro tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente. Tendremos que en un matrimonio dar a luz a hijos con dolor, en un parto de dolor. Y tendremos que vivir las vicisitudes de las tribulaciones de la carne. Todo eso es parte del destierro. Esa no es la cruz. La cruz es el peso de nuestro pecado. Por eso se dice, para poder nosotros unirnos a Cristo, tenemos que acostarnos en el madero y crucificar el pecado con Jesús en la cruz. ¿Y qué es eso? Esa es nuestra cruz. Nuestra cruz es este pecado que vive en nosotros, que sin ser nosotros, habita en nosotros. Como dice San Pablo, en mí hay una ley que me inclina al mal. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. ¿Y acaso eso no es nuestro mayor tormento? ¿Cuántas veces nos arrepentimos por una vida entera, por una sola palabra que salió de nuestra boca? Por una sola palabra. Y esto es lo que pasa en nosotros. Entonces, el encuentro con la fe, el encuentro con la iglesia, que está centrado en el vientre de María, que es la primera adoradora del Santísimo. Ese encuentro con la fe es realizar las bendiciones de Dios en esta Madre Santa, que nos traen de nuevo a nuestra vida la verdadera paz.
porque Cristo es el príncipe de paz y por lo tanto la mensajera, la embajadora de esa paz se llama María, el instrumento perfecto de la paz que hay en María. ¿Por qué razón nos invita la Santísima Virgen María a rezar el rosario? Por esto, primero, entendamos que el rosario es una proyección mística del Padre Celestial que por la construcción con la sangre de los mártires de un arma letal contra el diablo, bendice la iglesia entera a través de las gracias de María dadas al pueblo de Dios. ¿Y en qué forma? Cuando nosotros tenemos un rosario, este rosario es un arma letal por lo siguiente: si yo tengo un crucifijo y yo soy fiel a Dios y levanto este crucifijo acá, los demonios que están acá no van a ver un objeto de metal o de madera. Ellos viven en el eterno presente, no viven en el tiempo ni en el espacio. Van a quedar a los pies de Jesús crucificado en el Gólgota. ¿Por qué? Porque en el eterno presente de Dios, Jesús está en la cruz, en el momento de su agonía. Entonces, si yo levanto un crucifijo, ahí quedan los demonios, a los pies de la cruz. Ellos no quieren estar ahí. Por eso, si yo llevo un crucifijo aquí en mi cuello, colgado sobre mi pecho, ese crucifijo para una persona que es fiel a Dios es Jesús vivo. Si yo llevo una medalla a la Virgen María y yo soy fiel a Dios, yo no llevo una medalla, yo llevo a la Santísima Virgen María viva en esa medalla. Y los demonios ven a la Virgen, no ven una medalla. Pero si yo no soy fiel a Dios y llevo un crucifijo conmigo y una medalla, los demonios ven es un metal o un pedazo de madera y no ven ninguna Virgen ni ningún Jesús, porque esto no es un amuleto. Y esto no es para usarlo en pecado. Esto se usa cuando estamos en gracia y es de la única manera que se convierte en un sacramental, porque es una extensión del sacramento y es una fuerza espiritual. Entonces la Virgen María enseña que el rosario es un arma que se ganó la iglesia a través de cientos de batallas, cientos y cientos de mártires. La sangre de los mártires construyeron el rosario. Cuando usted reza un Ave María y usted está en gracia de Dios, ¿dónde creen que quedan colocados los demonios si ellos viven en la eternidad? Instantáneamente quedan colocados en la anunciación y la encarnación. ¿Ustedes creen que un demonio, cuando lo vea usted con un rosario, no va a tener miedo cuando él sabe que usted lo puede rezar en cualquier momento? Ustedes han visto que si vemos un policía armado y bien valiente parado en una esquina guardiando una joyería, los ladrones pasan como si no existiera la joyería, porque no quieren saber nada de ese policía, porque le tienen miedo a ese policía armado. Y los ladrones pasan agachados por ahí, no quieren saber nada de robar en esa joyería. Eso es lo que sucede cuando un soldado de Dios está armado. Los demonios pasan calladitos y no actúan en ese territorio. Entonces el rosario, ¿cómo será de poderoso? Que si usted está en gracia de Dios, ningún demonio que haya en el área va a resistir ni siquiera una década del rosario, porque no van a querer que usted los coloque en presencia del Arcángel San Gabriel y la Santísima Virgen María, en presencia de Santa Isabel, en presencia de los misterios del rosario, de cada uno de los pasos del rosario. No van a querer. Así de poderoso es el rosario. Y dice la Virgen que cuando nosotros rezamos el rosario, estamos cubriendo el día de hoy. Ustedes se acuerdan que San Pablo nos enseña algo extremadamente profundo. ¿Cómo será que San Pedro en su segunda carta dice, de las cartas de San Pablo dice, algunos no entienden la profundidad de las cartas de San Pablo, de las enseñanzas de San Pablo? Hasta San Pedro le tocaba explicar lo que San Pablo decía, de lo profundo que era. Y decía San Pablo, para nosotros que vivimos en el día que se apellida de hoy,
¿Y a qué se estaba refiriendo? No a un solo día humano, sino a la vida nuestra, que es un día ante el Señor. Porque el tiempo y el espacio en la eternidad no existen, sino que nosotros vivimos el día de hoy, que es nuestra vida en la carne. Entonces, la enseñanza a través de la oración es que nosotros debemos vivir constantemente en oración, pero no se habla de la oración recitada, de la salmodia, sino de un corazón en Dios. ¿Cuándo comienza la oración? Con la intención. En el momento que yo tengo una intención de orar, me ilumino desde esta oscuridad y quedo en presencia del cielo. El combustible que mantiene la llama de la intención inicial se llama la oración. Entonces, con la oración mantengo la llama de la intención prendida. El rosario es una oración que mantiene la llama de la intención prendida por mucho tiempo. Miren lo perfecto que es un cenáculo. Cuando nosotros rezamos con dos o más personas, que es la razón por la cual Jesús dice: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Por qué dice eso? Porque cuando rezamos un rosario con varias personas, todo el tiempo alguno de los que están ahí va a estar concentrado en lo que está rezando. Si otros se elevan, los otros están concentrados. Y al final el rosario quedó perfectamente rezado, lo que sería difícil hacerlo una sola persona. Hay personas que lo pueden hacer solos, pero cuando se hace en comunidad, en cenáculo, la oración es increíblemente poderosa, porque reúne dos cosas importantes, que son alabar a Dios y glorificar a Dios, primer mandamiento, y segundo, amar al prójimo, porque no hay ninguna otra expresión de amor al prójimo más poderosa que invitar al prójimo a orar con nosotros, porque es llevarle a Dios al corazón del prójimo. ¿Qué más puede darle al prójimo que llevarle a Dios? Si usted quiere saber ¿cuál es la ofrenda más grande que le puede hacer un alma del purgatorio? Ayude a las misiones, haga caridad para las misiones. ¿Por qué? Porque las almas del purgatorio saben que lo único que verdaderamente importa en esta vida es asegurarnos de que nosotros le llevemos a Dios a la humanidad, de que nosotros seamos testigos de la luz, lámparas encendidas en este mundo de oscuridad, y que nuestro testimonio sea coherente, que yo pueda caminar lo que hablo, que yo pueda representar lo que digo, que yo sea una persona que realmente vivo con el Señor y que sea humilde lo suficiente para demostrar mi vulnerabilidad, mi humanidad, y no venga aquí a hablar de Dios y pretender que ya estoy salvado, que ya estoy ganado por las cosas que vivo o por las que he visto o por las que he vivido. Nadie podría enorgullecerse de nada, porque nosotros somos criaturas que no nos merecemos nada. Todo lo que adquirimos es por gracia de Dios, absolutamente todo. Solo por gracia de Dios estoy acá. Si no fuera por esa gracia, estaría perdido en el mundo haciendo quién sabe qué clase de maldades. Todos estamos aquí hoy porque nos trajo atados el Espíritu del Señor. De lo contrario, no estaríamos acá. Entonces, la gracia del rosario es tan inmensa porque cubre el día que se apellida de hoy. Por eso la Virgen dice: ora el rosario todos los días. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo, dentro de ese rosario, me cubro. Cada Ave María del rosario es como un palito de la cerca a donde yo me voy a encerrar cada día. Y cada misterio es como una puerta que se cierra al abismo y se abre hacia el cielo. Y si yo encierro mi vida dentro de ese cerco del rosario todos los días, junto con mis intenciones, tengo las bendiciones de Dios y de la Virgen María para tener una protección fortísima contra las fuerzas de Satanás. Y esto es importante saberlo. Por eso yo digo que cuando nosotros entendemos el misterio de la maternidad celestial, comenzamos a recuperar la ternura que perdimos. Yo, cuando entré a mi conversión,
Una de las dificultades más grandes que tuve fue poder aprender a tener una relación con la Virgen María como madre. A pesar de que se me apareció, me habló, me mostró su amor, me reveló cosas maravillosas, cuando regresé a mi vida natural, me di cuenta que no podía sentirla, no tenía ninguna relación con ella. Por más que rezara el rosario, todavía no entendía a María. Y de repente comencé lentamente a entender su presencia en mi vida. Esa presencia maternal, tierna, amorosa, humilde, obediente, sencilla, siempre presente, incondicional, sin pretender nada, en un silencio perfecto. Esa maternidad perfecta. Ustedes se dan cuenta que toda persona que tiene el don del espíritu de servicio están siempre sirviendo y nunca se agotan de dar. Ustedes han visto madres de familia que están llenas de tanto amor, que están todo el día sirviéndole a sus hijos, a su esposo, a la gente que las visita, y siempre se ven llenas de vida, alegres, nunca se agotan de servir porque se llenan de vida con el amor que dan. En cambio, hay otras personas que trabajan un poco para servir a alguna persona, hasta sus propios seres queridos, y andan agotados, destruidos, y siempre espera que le reconozcan todo lo que dan, y andan ofendidos porque nunca lo reconocieron. Estas personas miserables viven sangrando por su propia miseria y su egoísmo. Por eso el Señor nos llama a entender en nuestra Iglesia Católica el don maravilloso de María. María es la enseñanza perfecta de lo que es la verdadera ternura, de lo que es rescatar ese príncipe de paz en nuestro corazón, para que su amor maternal nos enseñe a permanecer unidos a Él, porque toda la enseñanza de María es para mantenernos en Jesús. Ella no nos enseña nada para mantenernos unidos a ella. La misión de ella es mantenernos unidos en el Señor. Es como el verdadero servidor no sirve para que la gente se mantenga unidos al servicio que está dando. No, el verdadero servidor sirve para que todos se beneficien del amor que está dando, que no es amor suyo, sino el amor que recibe de Dios, que es el verdadero amor. Y esto debemos entenderlo en las maravillas de la maternidad celestial. El Señor nos unge con su Santo Espíritu a través de la maternidad. Miren que entendemos algo muy poderoso. ¿Cuál es la muestra más grande para que ustedes se den cuenta de cuál es el origen de las sectas cristianas que se apodan cristianas? Primero, si una persona viene en el nombre de Cristo y trata de terminar su relación con la Madre de Jesús, les aseguro, esa es la mayor prueba de que está hablando con un hijo de Satanás. Satanás se viste de ángel de luz. Por eso les digo una cosa, y a mucha gente no le gusta lo que yo digo, pero lo digo con convicción, y es esto: al que le hable a usted mal de la Virgen María, al que le diga a usted que es un idólatra por tener una relación con María o por tener una estatua de María, al que le hable de que no reza el rosario porque eso es idolatría, no les toquen ni la ropa, ni la ropa. Nunca sea tan ingenuo de ponerse a escuchar enseñanzas de esos pastorcitos mentirosos, y nunca piense que esos pastorcitos mentirosos saben de la Biblia. ¿Cómo van a saber de la Biblia si niegan la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo pueden saber de la Biblia cuando no han podido ver la existencia del purgatorio en la palabra de Dios? ¿Cómo pueden saber de la Biblia si le han sacado 7 libros a la Biblia? 7, no 1, sino 7. Y San Juan dice al final de las Escrituras: si se le saca una sola palabra a este libro, malditos serán. San Pablo dice: aunque venga un ángel del cielo y cambie una sola palabra de la palabra de Dios, al fuego se irá. Y todavía hay católicos tan ingenuos
que se la pasan comprando la basura de los pastorcitos cristianos y se la pasan escuchando sus programas y yendo a toda esa basura que están enseñando, porque le enseñan en el nombre de Jesucristo y están impresionados con las emociones y el poder de la palabra y aleluya con la sangre de Jesús, y se sanan los enfermos y viene la prosperidad. Les cuento una cosa: póngase en el cinturón, porque esos son los profetas falsos de los últimos tiempos. Entonces hoy tenemos que entender que hoy yo, con lo que estoy diciendo, no los estoy juzgando como seres humanos, sino que estoy juzgando es el pecado que hay en ellos de la soberbia, que es el odio que le tienen a nuestra iglesia católica, porque eso es todo lo que hacen: atacarnos, llamándonos la ramera de Babilonia, llamando al Santo Padre el Anticristo y destruyendo todas las tradiciones sagradas de la iglesia. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar callados y nos vamos a sentar acá a decir: los hermanitos separados. ¿Cuáles hermanitos separados? Los herejes que están engañando al pueblo de Dios y que vienen a hacer promesas falsas y a predicar mentiras. ¿Y por qué hablo de eso? Porque estoy hablando de la Virgen María, y yo primero muero a dejar pisotear a la Madre de Jesús. Primero muero, pero no voy a admitir que nadie venga a pisotearla, ni a ultrajarla, ni a llamarla un demonio, ni a decir que nosotros somos demonios, porque estamos en una relación con la Madre de Jesús. Por eso es importante que entendamos que la paz que trae María es la misma paz del Salvador, de Jesucristo. ¿Y cómo se consigue esa paz? Esa paz se consigue con la humildad de unirnos a ella como fiel servidora, como amante de la verdad, como una persona que es humildad y silencio, entrega incondicional. Y entonces en ese rosario que nos unimos a la Virgen María por las intenciones de su Inmaculado Corazón, encontramos descanso, porque eso es lo que ella nos trae. Si ustedes quieren hacerle un grande favor a la Iglesia Católica, oren por todas las personas que persiguen a la Virgen María, porque esas personas son los seres humanos que tienen más peligro en este momento, porque ustedes no se imaginan lo importante que es en este final de los tiempos la presencia de María entre nosotros. Ustedes lean el capítulo 12 del Apocalipsis para que sepan de qué estoy hablando yo. Esa mujer vestida de sol, esa mujer embarazada que corre hacia el desierto. ¿Acaso la Virgen de Guadalupe no les recuerda un poco al capítulo 12 del Apocalipsis? Es que estamos viviendo esos misterios y ustedes tienen ese don maravilloso de la Virgen de Guadalupe en medio de ustedes, que reina entre ustedes, y por eso tienen que defender la Madre del Señor. No vayan a dejarse engañar. Hoy glorificamos a Dios en la Virgen María. Le damos gracias por la paz que nos trae, porque es una paz impresionantemente grande y poderosa, y debemos adquirir esa paz uniéndonos a ella con la oración. Y la oración perfecta para unirnos a María es el Santo Rosario. Yo podría hablar de la Virgen María sin parar por mucho tiempo. Les voy a terminar esta reflexión con una lectura de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 desde el versículo 11, y leo de el ministerio de la reconciliación. Por tanto, conscientes del temor del Señor, intentamos persuadir a los hombres. Aparecemos como somos delante de Dios, y espero también aparecer como soy delante de vuestras conciencias. No vamos a recomendarnos otra vez ante vosotros, sino que os damos ocasión para gloriaros de nosotros, a fin de que sepáis responder a quienes se glorían en lo aparente y no en el corazón. En efecto, si hacemos el loco, es por Dios. Si somos sensatos, es por vosotros, porque el amor de Cristo nos urge, persuadidos de que si uno murió por todos, en consecuencia todos murieron, y murió por todos a fin de que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que desde ahora no conocemos a nadie según la carne.
Y si conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo pasó, ya ha llegado lo nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo, sin imputarle sus delitos, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Somos pues embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. A Él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que llegásemos a ser en Él justicia de Dios. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, porque cada uno de ustedes es una piedra viva del templo de Dios, y no se les vaya a olvidar eso. De cada uno de ustedes depende la salvación de miles de almas. Este mundo está lleno de gente demonizada, de gente engañada por todas las fábulas, los engaños de los profetas falsos y tantas mentiras del mundo. Nosotros fuimos llamados a ser santos. Nosotros somos la esperanza. Nosotros somos los llamados a asegurarnos que las generaciones que vengan tengan fe y puedan conocer a Jesucristo por el testimonio que vamos a dejar. Tenemos que entrar en el martirio de la fe, que es morir a nosotros mismos, morir a nuestro orgullo y vivir por Cristo. Por eso, que podamos decir como San Pablo: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y que podamos decir como San Juan Bautista: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Que el Señor los bendiga, los proteja y les dé la fortaleza y la valentía para vivir una verdadera conversión, y que se acuerden siempre de defender la Madre del Señor en todas partes. Así sea. Amén.